A todos y a todas, y un abrazo para todos y para todas. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Adriana Worman. Ella fue nacida en Buenos Aires, Argentina, y es astróloga y cabalista. Percibe al ser humano como un todo energético espiritual en constante evolución, y su objetivo profesional consiste en ayudar al individuo a reconocer sus recursos, capacidades y posibilidades para encontrar y desarrollar la mejor expresión de su ser dentro de su experiencia como personalidad dinámica, flexible y autoconsciente. Profesora e investigadora durante 23 años, autodidacta apasionada, tuvo la oportunidad de conocer y estudiar múltiples aspectos de la naturaleza humana. Conferenciante, elocuente y amena, fue entrevistada en radio y televisión, siendo también invitada a participar en un ciclo de charlas en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Investigó la psicología convencional en relación a los estados paranormales. Desarrolló un estudio y práctica experimental sobre percepción energética, técnicas de empleo y administración de energía y diversos sistemas de sanación. En el año 2000 fija su residencia en España, donde fundó el Centro de Alquimia Interior en Palma de Mallorca. En la actualidad trabaja de forma independiente, dirigiendo y coordinando las actividades de su centro como profesora, formadora y en sesiones privadas. Ha tenido una columna regular sobre astrología en la revista Atanor de Barcelona y ha contribuido periódicamente con diversos artículos en la revista Namaste de Mallorca y Verdemente de Madrid. Ha participado como ponente en el Foro de Médicos, Terapeutas y Sanadores del 2014, en el Congreso Ibérico de Astrología desde el año 2015 al 18 y en el Congreso Internacional de Astrología en Lisboa en el año 2019. En 2021 impartió el curso de astrología cabalista en la escuela de Mario Sabán. Y su último libro publicado, Astrología y Percepción Selectiva, la mirada de los 4 elementos, es de Sincronía Editorial. Y con esta entrevista queremos apoyar cualquier proyecto de sensibilización cultural y social que pretenda la aceptación y consiguiente normalización de las experiencias extrasensoriales, paranormales y transpersonales como una habilidad y cualidad especial de la conciencia personal, para que así se vayan erradicando las interpretaciones de significados patológicos dados por ciertas disciplinas de la psicología y de la psiquiatría, al mismo tiempo que se vaya liberando la desinformación que ha provocado tantos y tantos perjuicios, dudas, preocupaciones, aversiones y otros miedos existentes aún en la actualidad hacia los estados no ordinarios de la conciencia. Adriana, ¿qué edad tenías cuando empezaste a sentir atracción e interés por todo lo concerniente a lo luminoso, a lo trascendente, a lo sacro y eterno? ¿Y cómo fue ese despertar? Bueno, antes de responder esta pregunta, te quiero hacer dos observaciones, si me permites, Claro, referente. claro. Primero, he desarrollado una investigación durante 23 años en Argentina, pero desde eso hace 23 años más. En la actualidad, 46 años que estoy haciendo, Entonces sí. 47 años que estoy en este mundo, trabajando. Aparte, en la escuela de Mario Sabán me han invitado a dar otro curso más. Este currículum que has leído es antiguo. Ajá. Eh, He estado en otro congreso más de astrología en Málaga, también otro en Portugal, o sea que está un poquito antiguo, lo digo porque sobre todo no son 23, son 45 años de trabajo en esto, soy mayor ya. Y, Muy buena aclaración. y bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que tendría 4 o 5 años cuando a mí me empezó a llamar la atención ese mundo que yo percibí siempre como una realidad de alguna manera simultánea o paralela o coexistente con mi realidad cotidiana. Entonces, desde muy chiquita yo he tenido, o sea, no sé si decir desgraciadamente, pero ha sido muy fuerte para mí de pequeña percibir una serie de cosas, ¿no? Entonces, ante lo irracional y lo inexplicable de lo que yo percibía, tenía terror. Y inmediatamente eso me llevó a la búsqueda y aferrarme a la fe, porque era lo único que en mi ambiente era lo que yo tenía para agarrarme, para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me Claro. puede ayudar dentro de esto? Así que empezó con, yo creo que el primer episodio que yo recuerdo, debo haber tenido 4 o 5 años de percibir una cosa extraña que después fue increciendo, ¿no?
era bastante difícil de no prestar atención a aquello. Entonces fue algo, al principio fue algo, aparte de vivir esa otra realidad, fue algo incómodo, entre comillas. Muy incómodo porque, claro, con los años descubrí que esas percepciones, sobre todo el tipo extrasensorial, actúan como un mecanismo del instinto de preservación. Entonces nos alertan de cosas. Claro, si a ti te está por ocurrir algo bueno, no hay un riesgo, tu alma, tu ser, tu yo superior no necesita advertirte, entonces tampoco hay una atención tan alerta, pero cuando se trata de cosas difíciles o complejas o situaciones que tienen que ver con tu seguridad personal, ahí evidentemente todo tu mecanismo instintivo está alerta y esas intuiciones son un instrumento del instinto. Entonces, claro, las primeras veces que yo accedí a eso fue como un mecanismo de advertencia y claro, era como anunciándome algún tipo de cosa que no era especialmente feliz. Por eso lo viví de una manera incómoda, no en sí por lo que veía, porque veía, sino por la naturaleza de lo que percibía. Digo, ¿esto por qué? Después, claro, encima se cumple. Entonces, tenía que ver con eso. Claro. Adriana, ¿qué personas te han ayudado tanto en lo intelectual como en la praxis experiencial en recorrer ese camino cuya brújula define tu sentido de vida? Bueno, en realidad la primera persona que a mí me ayudó a, de alguna forma, a contextualizar esto fue mi madre. Mi madre era un personaje muy curioso, ¿no? Era, tenía una enorme fe, pero al mismo tiempo le encantaba, por ejemplo, la astrología. Yo me acuerdo que yo era pequeña y allí en Argentina ella se compraba unos libritos astrológicos de un señor que en su época era muy famoso, que se llamaba Orangel, que era Horacio Ángela. Ángela era verdaderamente la astróloga, era su mujer, y él era el señor que ponía la cara en la televisión. Y mi madre compraba esos libritos y a mí me acuerdo que yo me escapaba y me escondía para leerlo cuando ya podía leer, porque tenía mucho miedo de lo que podía ocurrir. Entonces yo trataba de entender aquello y de alguna forma mi madre me fue llevando a descubrir determinada información, como podía ser en su momento la astrología, o ella a lo mejor a veces iba a algún, lo que en Argentina se conocía como curandero o vidente, y yo me acuerdo que me enojaba muchísimo, porque decía, pero ¿cómo puedes creer que esta persona te va a decir algo que solamente Dios lo sabe, ¿no? Entonces yo tuve una relación bastante de confrontamiento desde muy pequeña, porque no aceptaba, porque sí que las cosas pudieran ocurrir, entonces de alguna manera fui investigando, o sea, muy pronto me metí a ver por qué pasaba esto y por qué ocurría esto, y de alguna forma mi mamá fue un poco la brújula que me llevó para descubrir algunos sitios y también para cuestionarlos, pero bueno, ella fue una, después he tenido más personas, por supuesto siempre aparecen las personas apropiadas que para bien o para, o sea, de una manera positiva, constructiva y consciente te guían, y otras personas que con su negligencia o con su, digamos, con su falta de conciencia también te enseñan porque te obligan a mirar más allá, ¿no? Sí, sí, desde luego, claro que sí. Adriana, ¿has vivido alguna experiencia extrasensorial o transpersonal de manera espontánea? Y si así ha sido, ¿cuál? ¿Y qué relevancia y significado tuvo o tiene para tu vida? Bueno, absolutamente sí. Por ejemplo, esto que te cuento de pequeña tenía que ver con eso, percibir cosas relacionadas con mi familia, que en su momento fue un poco difícil porque eran cuestiones que yo no podía ni siquiera preguntar, porque eran cosas de adultos y que me significó tener temor y al mismo tiempo creer que a mí me pasaba algo raro, ¿no? Luego, con los años, tuve dos experiencias muy significativas. Una fue, yo creo que fue el día 8 de diciembre de 1997, si mal no recuerdo. Bueno, fue puntual, que yo estaba en un estado extremo de frustración y de mucha tristeza, y que mi vida no estaba bien, y precisamente en esa situación extrema tuve una visión y vi un camino, o sea, fue una cosa
se podría definir como clarividente. Yo he visto que tenía que hacer tal o cual movimiento y aparte he visto el movimiento de la manera que iba a ocurrir y que finalmente me iría. Y yo supe que me tenía que ir de Argentina. Fue una cosa absolutamente clarísima. Y esa visión a mí me ha inspirado a confiar. O sea, para mí ha tenido la relevancia y alguna otra más ya más tarde, yo las he vivido como clarividencia en el sentido visual, o sea, ver, y clariaudiencia en el sentido auditivo, de escuchar es esto o esta es la persona que para mí, y conexiones internas con determinadas personas que para mí han sido extraordinariamente relevantes. Lo primero de todo, para confiar en mí. ¿Mm? Para poder ir mucho más allá de todo el cacareo del entorno, de todas las pulsiones, presiones, seducciones, advertencias, de todo lo que podía, la locura colectiva como la que podemos tener hoy en día, de diferentes maneras. Entonces había una realidad allá afuera que a mí me estaba llevando a un abismo. Y esa percepción que para mí ha sido tan clara y tan significativa y tan rara además, porque no es que se me apareció un ángel vestido, no, 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 era una voz clara, es esto, harás esto, y de hecho me quedé como sorprendida. Y claro, esa experiencia para mí fue tan rara que dije, no, esto tiene que venir de algún lado y tiene que ser real, porque la significación, que es algo que yo les enseño a las personas con los años, es que cuando son percepciones reales, pues, por lo general tú identificas un estado emocional diferente. O sea, la diferencia que a ti o a las personas en general nos permite identificar que aquello es algo que para ti tiene un sentido, es lo que yo les defino como señales de referencia. Tú lo sientes a veces como algo que te toca el pecho, o como que cuando ves aquello te emocionas, o que de pronto aparece algo totalmente inesperado, pero que te deja con un impacto muy marcado. A diferencia de todo el cacareo, y como dice el curso de milagros, toda la fabricación que hace nuestra cabeza y nuestro ego. Entonces existe un impacto perceptual que cuando las primeras veces que yo lo tuve, que no es que lo tengo cada día, para mí han sido a lo mejor 4 o 5 veces en el curso de mi vida, pero tan fuerte que yo he ido aprendiendo a que esas percepciones realmente las tengo que escuchar, tengo que confiar en mí, y a pesar de que luego el cacareo cotidiano me pueda momentáneamente hacer olvidar de lo que sea, yo esas impresiones las recuerdo, las tengo muy presentes porque sé que me conducen a algo. Entonces, ¿qué importancia han tenido en mi vida? Me han guiado y sobre todo me han hecho confiar en mí, que para una persona muy mental como soy yo, y aparte con los años he aprendido a diferenciar, que esto es un trabajo que yo hago con mis alumnos, lo que es la percepción que capta lo que se llama el astral, que es todo por ejemplo, el otro día uno de mis alumnos, ayer precisamente lo estábamos comentando de Cábala, él el otro día haciendo un ejercicio, de alguna manera canalizó todo el dolor y la desesperación de lo que se está viviendo en Gaza. Bueno, esto cuando salga al aire, no sé, pero acaba de producirse el bombardeo de Hamas en Israel, y bueno, está la guerra esa. Y este chico, queriendo hacer algo, él canalizó el dolor. Entonces, claro, él percibió un nivel vibratorio de dolor, de miedo y de abismo abyecto. Entonces, eso vibra de una manera. Eso es lo que se llama la percepción astral, lo que tiene que ver con nuestro campo áurico, con el universo de Yesod, para definirlo en el mundo de la Cábala. Pero después está la percepción que te viene de arriba, que te viene de tus niveles más elevados de la conciencia, o de tu yo superior, o de tu mente superior. Y eso es directo y viene aquí, y tú sabes que eso es real. Y eso hay que aprender a diferenciarlo para no confundirse y para no mezclar, porque percibimos muchísimas cosas en muchísimos niveles, de muchísimas maneras, y no todo eso involucra un futuro o algo que va a ocurrir.
Entonces, con los años, a mí todo ese tipo de cosas, precisamente por haberlo tenido desde tan pequeña, he tenido que zambullirme en este mundo para entenderlo, porque más de una vez yo creí que me iba a volver loca, fue mi gran terror de jovencita, que es todo lo que yo veía y todo lo que me sentía y todo lo que me pasaba. Entonces, ha sido súper importante para mí porque me ayudó a mantener la cordura, como me dijo una amiga mía hace como 20 años, si no te has vuelto loca hasta ahora, no te vuelves loca nunca más, toda esa cosa que siempre me agitaba y poder mantener esa brújula interior que me mantiene, por lo menos hasta el día de hoy, conectada a lo que soy, ¿no? Sí, sí, no. Algo cuando se siente así de esa manera es que cuando alguien lo vive y dices que esto es muy difícil que alguien te contradiga o te niegue eso, porque es que es tan fuerte que no. Incluso es tan íntimo que ni siquiera es necesario compartirlo, No, porque no claro, necesita la exacto. validación exterior. Mira, es No, lo que no, está ahí. sí, sí, es verdad, no hace falta, es así. Adriana, ¿si has vivido experiencias de estados modificados de la conciencia durante la realización de alguna práctica meditativa, de alguna técnica de respiración, por medio de movimientos corporales, de ayunos o ingesta de sustancias enteogénicas? ¿Cuáles han sido para ti las más significativas y relevantes? Sí, he tenido experiencias así. Hubieron una, dos, tres. Bueno, creo que la más importante o la que yo recuerdo con más cariño, para decirlo de alguna manera, fue durante una práctica bueno, hay dos, una práctica de respiración, tipo respiración holotrópica o una cosa así, y de pronto fue un orgasmo en mi corazón. O sea, el corazón se abrió y eso me ha permitido percibirme a mí misma de otra forma, ¿no? Esto es una de las experiencias más bonitas que he tenido. Luego, en otra experiencia que ha sido durante un tipo de danza ritual, tuve como esto es algo que a veces lo cuento a mis alumnos, tuve como un parto. Yo no he tenido hijos, pero durante esa danza ocurrió como un estado alterado y de pronto yo me encontré agachada como una india, como pariendo un bebé, pero era como si me pariera a mí misma. Una cosa un poco extraña, pero creo que me lo puedes entender. Sí, Y claro. lo que a mí me dio esa experiencia, que vino a través de un movimiento y de una danza, fue de repente hice ¡toing! Y sentí todo el poder que puede tener una mujer cuando da luz. De pronto conecté con mi propio poder. A mí no me gusta la palabra empoderar, me parece que es redundante, porque para mí todo el mundo tenemos poder. Entonces, simplemente que me di cuenta de ese poder, que lo tenía ignorado. Entonces, esa danza a mí me llevó una percepción energética de mí que también me cambió, sobre todo mi percepción de mí misma. Esas son las dos más significativas y más bonitas que he tenido. Y luego, esto hace, no sé, a lo mejor 30 y pico de años en Argentina, dando unas clases de hipnosis, sofrosis a mis alumnos. De repente yo misma me quedé como medio dormida, me quedé como medio así en trance y tuve una percepción o una visión de lo que supuestamente podría ser una vida anterior mía. ¿Mm? Yo digo supuestamente porque siempre me doy el beneficio de la duda. Claro. No me gusta, no soy fanática en nada y hay tantas maneras de explicar algunas percepciones que tanto podemos hablar de memoria celular. Y entonces de pronto vi una circunstancia que podría ser tranquilamente como una vida anterior o una memoria muy presente dentro de mí que me permitió vislumbrar la circunstancia de una muerte muy fea y que, bueno, esto fue significativo en el sentido de que me permitió entender algunos miedos que yo tenía o que a veces afloran en mí vinculados a aquello. Pero bueno, eso no es tan bonito necesariamente. Pero ocurrió, fue un estado alterado de conciencia durante una práctica, si se quiere, meditativa, porque era una especie de hipnosis dirigida, pero es que yo la dirigí a los demás y me ocurrió a mí. En fin, esas cosas raras que pasan. Sí, sí, es como lo que hablabas de que te viste como
como aquella India que nacías tú, es un nacimiento, un nacer de nuevo, ¿no? De cada uno de Sí, nosotros, ¿no? Y eso sí, es muy bello y muy sí. bonito que lo pudiéramos vivir todos. Sí, sí, la verdad es que, claro, habiendo empezado tan jovencita en esta búsqueda, que yo siempre les digo a mis alumnos, yo empecé con esto para poder convivir conmigo, nada más, porque no es que yo tuviera especial fascinación o es que no buscaba ningún poder, hasta el día de hoy yo no busco un poder, pero ¿qué pasa? Pasaban cosas y la única manera de que yo encontré era investigarlo, ¿no? Y claro, con tantos, tantos años, ya son 40 van a ser casi 50 años que llevo en esto, porque empecé muy jovencita, empecé con 13 14 años, tengo 64, imagínate, toda una vida llevo metida en esto, que claro, he tenido oportunidad de experimentar mucha cosa, de practicar muchísima cosa, porque soy partidaria de o sea, mi mente es científica y pragmática, no soy mística yo. Soy, bueno, la parte mística está un poco escondidita, pero lo que me interesa es la racionalidad y cómo se puede uno enterar de eso y cómo se puede comunicar y cómo se puede enseñar. Entonces, todo lo que yo enseño, el primero me he ocupado de experimentarlo, ¿no? Entonces, vamos, que se te abren posibilidades y conoces gente y situaciones que pasan cosas, desde luego, ¿no? Claro, aparte que cuando uno prueba algo, puede hablar mucho mejor de ello y puede, a ver, no recomendar, pero sí, bueno, pues indicar, orientar, porque lo ha vivido, ¿no? Pienso que es lo Claro, mejor. Es como claro. tomar, yo qué sé, no sé, llaman un medicamento o una comida, pues el sabor que te da o el bienestar, pues lo transmite porque tú lo has probado. No es una imaginación, es algo teórico, es algo práctico, teórico y práctico a la vez. Absolutamente, sí. Nada. Pues, Adriana, muchísimas gracias por, por esta charla, este tiempo dedicado a este capítulo de tu vida, que Muchas sí, gracias. que todavía continúa y que continúe muchísimos años, los tiempos, el tiempo que la vida quiera, que Dios quiera. Y nada, te mandamos un abrazo, esperemos que la gente que te escuche y lo vea, pues disfrute como he podido disfrutar yo. Muchísimas gracias, un encanto, muchas gracias. A ti, gracias.